Gloria al Señor. Dios le bendiga, estimados hermanos, estimados amigos que nos están sintonizando en esta hora. Sean más que bienvenidos a este su programa Escrito está, en donde escudriñamos los fundamentos bíblicos. Gracias por estar con nosotros este día nuevamente. Gracias por acompañarnos y estar sintonizándonos en este su programa en el día de hoy. Esperando que cada uno se encuentre con buena salud, con buenos ánimos y gozosos y deseosos de las bienaventuranzas y las bendiciones de nuestro Señor en este día. Así es que nos regocijamos, Enrique, de estar aquí. Dios te bendiga. Salúdanos, por favor. Dios te bendiga, brother, y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan hoy en esta hora. Amén. Estamos contentos de nuevamente poder estar aquí y poder estar en este programa, Enrique. El programa Escrito está. Nos ausentamos por una semana, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios. Nuevamente, ya estamos aquí. A veces no tiene uno control de las cosas, pero Dios tiene todo bajo control y Dios sabe cuándo y cómo se hacen las cosas. Estamos dispuestos en este día a hablar sobre la temática, Enrique, de la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos que nos han estado siguiendo en esta serie de estudios se acuerdan que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Hablamos de el Espíritu Santo como persona, el Espíritu Santo en lo que es el fruto del Espíritu. Hablamos de los dones espirituales, pero hay un imperativo, Enrique, en la Escritura donde vemos cómo es que en el versículo que vamos a fundamentarnos hoy, el apóstol Pablo nos da un mandato a ser llenos del Espíritu Santo. Y es algo importante comentarlo y hablarlo en este programa, porque sin lugar a dudas en este tiempo, Enrique, las personas, bueno, no voy a decir las personas, la iglesia, ¿okay? La iglesia, el pueblo de Dios, no se está procurando la llenura del Espíritu Santo. Se están procurando muchas cosas. Se está procurando posiblemente mucho la oración, se está procurando posiblemente las manifestaciones de los dones, algunas manifestaciones espirituales, se está procurando, no sé, aún el escudriñar las escrituras se está profundizando, pero cuando hacemos un análisis profundo, cuando miramos la iglesia de este tiempo, nos damos cuenta que son muy pocos los que están buscando la llenura del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que son pocos los que están buscando primeramente ser bautizados con la plenitud del Espíritu Santo y después ser llenos del Espíritu Santo. Y es algo muy vital y es algo concerniente en este tiempo, Enrique, porque escuchando yo a algunos otros predicadores y recursos que me gusta escuchar, me doy cuenta que que coincidimos en la misma idea de que desafortunadamente se está levantando una generación pentecostal o de movimiento estilo carismático, que aunque se habla del poder de Dios, aunque se habla de la manifestación del Espíritu, aunque se habla del poder del Espíritu, a veces no hay poder. Hablamos de la manifestación, pero el Espíritu Santo no se manifiesta. Hablamos del poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se manifiesta. Hablamos de que el Espíritu Santo nos dirige, pero no somos dirigidos por el Espíritu. O hablamos de que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar, pero a veces no estamos siendo recordados, ni estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. Entonces hay un imperativo, Enrique, sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver hoy acerca de este tema. Yo no sé si tú quieres comentar algo de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que implica esto que nos dice la Escritura acerca de ser llenos del Espíritu Santo? Así es que, amado hermano, amada hermana que nos está mirando, amigos, prepárese para escudriñar la Escritura el día de hoy con nosotros. Estamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Así es que vamos a indagar en la Escritura, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice y así pues continuamos. Así es que sean más que bienvenidos todos los hermanos a este programa. Enrique, ¿nos diriges en oración?
Padre Santo y Dios eterno, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos permites una semana más, Señor, estar aquí, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Gracias por cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada vida, cada corazón, cada familia, cada hogar, Señor, al que sea posible llegar con esta enseñanza. Ayúdanos a nosotros, Señor, sé tú quien nos guíe, Padre amado y Dios eterno, para que hablemos tu palabra, bendito Señor. En el nombre de Jesús yo te pido todo esto, mi Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Así es que, Enrique, vamos a ir a la Escritura. Yo voy a leer el versículo que agarramos como fundamento el día de hoy. Usted escríbalo, amado hermano o hermana que nos está sintonizando. Saludamos a todos los que están entrando al programa en esta hora. Efesios 5:18. Vamos a leer Efesios 5:18 y vamos a ver aquí qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios a través de la Escritura, escrita por el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios. Y la Escritura dice así, escrito está: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y lo quiero repetir porque es importante que entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo y se nos quede por lo menos un poco en la mente cuando él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a darnos cuenta, Enrique, que aquí hay un contraste, y quiero que tú nos hables de esa primera parte que menciona el apóstol Pablo acerca de no embriagarse con vino. Porque es que él, para hablarnos de algo tan importante, porque como estaba mencionando ahorita antes de la oración, la llenura del Espíritu Santo es muy importante, pero porque es que él empieza hablando acerca de de no embriagarse con vino, para introducirnos entonces a decirnos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en lugar de eso. Amén. Mira, tengo en otras versiones el mismo versículo de Efesios 5:18 y se los voy a leer porque es bien interesante lo que Pablo está tratando aquí con este pueblo, con esta gente y que yo pienso que es necesario incluso que el día de hoy sea tratado en el presente. En la Biblia, el lenguaje actual nos dice, solamente voy a leer la primera parte, nos dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. En la Biblia Nueva Versión Internacional nos dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y mira esta versión, Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, dice: no se emborrachen con vino porque los hace perder el control. Sí, cuando Pablo está diciendo no se embriaguen con vino, él no simplemente está tratando un tema social con la gente, él está tratando un tema teológico, porque como ya hemos sabido, en este caso, este pueblo y aún los pueblos de ese tiempo adoptaban los dioses. Por ejemplo, los romanos adoptaron dioses de los griegos, pero cambiaron de nombre. Claro. Y eso ha sucedido aún con el tiempo hasta el día de hoy. Y uno de los dioses que tenían los griegos era Dionisio. Este era el dios del vino. El nombre en latín para él es Baco. Para los romanos el nombre de este dios era Baco. Y ellos tenían, fíjate, una fiesta que le llamaban Bacanalia. Esa es una fiesta de embriaguez. Entonces, esta fiesta era una orgía de embriaguez, involucramiento sexual. Y Pablo está diciendo a los efesios, su trasfondo, su pasado, era un lugar donde ustedes tenían comunión con los dioses mediante la embriaguez. Pero lo que les estoy diciendo hoy es que si realmente quieren tener comunión con Dios, sean llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, cuando se está ebrio, la persona es influida, es controlada, es manejada por el alcohol. El alcohol influye en lo que el borracho dice, por eso todos sabemos que dicen incoherencias en lo que piensa,
en lo que hace, el alcohol influye. Ahora, fíjate, a diferencia de lo que mucha gente piensa en el mundo, que el alcohol es un calmante. El alcohol es un depresivo, ¿sí? El alcohol es un depresivo. ¿Por qué decimos que es un depresivo? Porque oprime tus pensamientos, ¿sí? Cambia completamente tu manera de pensar, tu manera de actuar. Y entonces esto es lo que Pablo estaba tratando con esta gente en ese tiempo. Porque no sé si recuerdas cuando en Hechos, cuando viene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo sobre esta gente, la gente empieza a hablar y empieza a decir que están ebrios, están llenos de mosto, claro. Están borrachos. No era algo extraordinario lo que estaban viendo ellos, porque en ese tiempo había lugares en los que se congregaban exclusivamente para eso. Ya por eso es cuando Pedro después viene y habla y habla su discurso. ¿Quieres decir algo? O sea que la gente de ese tiempo, déjame ver si estoy comprendiendo bien, la gente de ese tiempo, había lugares donde ellos iban a buscar una experiencia religiosa y ellos se embriagaban hasta un punto donde no podían más y empezaban a hablar incoherencias, sí, y cosas bien locas y cosas bien extrañas. O sea que en el día de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos, cuando fueron bautizados del Espíritu Santo, para ellos eso no fue algo, como tú dices, extraordinario. No fue algo de que, oh, wow, sino que no fue algo que jamás habían visto. Ajá, no fue algo que no habían visto antes, pero la diferencia de eso, la diferencia de eso, obviamente nosotros sabemos por la Escritura que fue el Espíritu Santo, pero aún más que eso, fue que ellos los oían hablar en el lenguaje que ellos conocían, y eso sí fue algo extraordinario, eso fue algo diferente, eso fue algo muy fuerte, muy trascendental para ellos en ese momento. Entonces, mira, por el contrario, lo que Pablo les está diciendo es que el Espíritu Santo estimula cada aspecto de nuestro ser, de nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo que amén, nos perfecciona. Nos perfecciona. Sí, y mira, y hay un contraste. Yo mencionaba un contraste ahorita en lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios. Si usted está llegando al programa, estamos en Efesios 5:18. Mira, el apóstol Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Obviamente ya mencionaste la parte de por qué se menciona el vino, pero antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hay un contraste que él hace, porque fíjate que él claramente dice: hay disolución, ¿verdad? Y, o sea, que en el vino o en los placeres de este mundo, de esta tierra, tú no te vas a satisfacer, no vas a encontrar eso que va a llenar tu alma, que va a llenar tu corazón, que va a, satisfacer todo tu ser. Ni en el vino, ni en lo que puedas probar en el mundo. Pero él dice: más bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, cuando el que cree en Dios, el que cree en Jesucristo, busca ser lleno, ser bautizado en el Espíritu Santo, va a recibir de parte del Espíritu algo especial, algo diferente. Vaya, yo no sé cómo explicarlo, porque no hay una forma clara de explicarlo, pero si podemos acercarnos a algo, Enrique, sería lo que Jesucristo le dice a la mujer samaritana, que él le dice: cuando tú bebieres de esta agua, desde tu interior correrán ríos como de agua viva, que fluyen para vida eterna. Entonces, esa experiencia de ese bautismo en el Espíritu Santo, de esa llenura del Espíritu Santo, va a producir en esa persona, en ese ser humano, algo maravilloso, algo glorioso, de lo cual esa persona no va a estar desilusionada.
esa persona no se va a sentir cabizbaja, no va a sentir como que, ok, me gocé el momento donde sentí la presencia de Dios y después se fue, esa plenitud se fue de mí, pero volví a mi tristeza o volví a mi dolor, lo que hace el vino. El vino te hace olvidar por un momento, ¿no? O por algunas horas o por el tiempo que esté la persona embriagada. Pero al próximo día el dolor lo que pueda estar experimentando esa persona es aún más profundo, más fuerte. El vino, el alcohol no lo quitó, pero el Espíritu Santo va, Enrique, a venir y va a llenar a esa persona y va a transformarla. O sea que después de ser bautizado en el Espíritu Santo, la persona no vuelve a ser la misma. No camina igual, no habla igual, no se comporta igual, es algo diferente, algo sucede. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Más bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Déjame te digo algo acerca de ser llenos del Espíritu. Fíjate, un apunte que traigo. En la antigua gramática griega, para las palabras sed llenos indica dos cosas. Número uno, que el verbo es pasivo. ¿Qué nos indica esto? Que no es una experiencia manufacturada, no es algo fabricado. Número dos, el verbo es imperativo. Así que esta no es una experiencia opcional. Pablo no le está dando una opción a los efesios. Lo que quiere decir es esto. Lo que Pablo nos está dando aquí es un mandato. Lo que Pablo les estaba dando a ellos es un mandato. Y lo que sigue siendo para nosotros hoy es un mandato. Sed llenos. ¿Sí? De acuerdo al significado original. Mira, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, todo lo contrario de lo que hablábamos con el alcohol. Piensa, habla y actúa influenciada por el Espíritu. Las acciones, las palabras, lo que piensa, lo que dice, lo que hace es influenciado por el Espíritu de Dios que vive en esa persona. Eso es ser lleno del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es imposible que las obras de la carne se manifiesten en él. Mira qué interesante es todo esto. Sí, porque o sea, cuando la plenitud del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a morar, no a morar, sino que viene a llenarlo todo en la vida del creyente, del ser humano, es imposible que salga algo negativo o algo irracional de esa persona. Su ser, su alma, su espíritu continuamente está siendo transformado y regenerado por esa experiencia espiritual del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu, porque sabemos que todo aquel que camina en el Espíritu, Enrique, se va a ocupar en las cosas del Espíritu. Y eso es lo que él le dice a los corintios en cierta ocasión: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué él les dice eso? Porque sabe que cuando nosotros andamos en el Espíritu, vamos a vivir una vida correcta, una vida recta, no solamente de nosotros, donde nosotros podamos agradar a Dios, sino que va a ser una vida donde podamos reflejar al Dios que nosotros agradamos. Porque yo puedo, ¿cómo se dice? Proyectar que yo agrado a Dios. Pero verdaderamente yo agrado a Dios, el Espíritu Santo me va a ayudar a hacer eso. El Espíritu Santo me va a dirigir a vivir una vida agradable delante del Señor. Entonces, por eso es la importancia de la llenura. Y Enrique, es bien triste porque, fíjate, cuando yo estaba más joven, creciendo en la iglesia, a mí se me enseñó y a mí los hermanos de la iglesia me decían: Gabriel, procura la llenura del Espíritu, procura ser lleno del Espíritu. Y es bien triste que en este tiempo no hay ese deseo, esa hambre de ser llenos del Espíritu. Fíjate qué contrariedad lo que a veces se nos menciona, a veces se nos dice: no, en mi tiempo el Espíritu se movía, en mi tiempo hablábamos lenguas, en mi tiempo los dones se manifestaban. Pero entonces yo me pregunto, Enrique, en esas personas que dicen eso, ¿el problema es esta generación o el problema fueron ellos que dejaron de buscar
esa continua llenura en el Espíritu Santo. Es lo que a veces yo me pregunto, digo, bueno, esta persona me está hablando de las glorias pasadas, pero ¿será culpa mía o será culpa de ellos que no mantuvieron ese fuego encendido? Mira, no te voy a contestar a esa pregunta. Primero te voy a hacer un comentario porque acabas de hablar algo bien importante. Una de las cosas que dijiste es que te decían, procura la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas, yo creo esa es la respuesta a la pregunta que acabas de hacer. ¿Fue culpa de ellos o es culpa de nosotros hoy? Yo pienso que si ellos hablan de las experiencias que ellos tuvieron, tal vez siguen teniendo esas experiencias personalmente, pero esas experiencias a lo mejor lo que te quieren decir ellos es que no las están viendo en la iglesia de hoy. Ahora, una cosa es muy cierta, mira, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa también tenemos que reconocer eso. Es imposible para nosotros no por permanecer por nuestras fuerzas, por nuestras ganas, por nuestro ímpetu, llenos del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Ahora, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, no, para nosotros debería ser imperativo, debería ser obligatorio tener esa búsqueda del Espíritu, porque esa búsqueda es lo que a nosotros nos va a llenar. Ahora, la obediencia a Dios es lo que nos permite ser llenos, ¿sí? Y si nuestra obediencia es lo que nos permite ser llenos, a nosotros obedecer, nosotros le damos la libertad al Espíritu para que obre en nosotros. Pero está en nosotros el buscar. Y está en nosotros el reconocer. Porque nosotros tenemos que reconocer que perfectos no somos. ¿Sí? El ir cada día de culto en la iglesia y estar presente, eso no te hace perfecto. Eso no te hace apto para ser lleno del Espíritu. Eso no quiere decir que tú estás lleno del Espíritu. Entonces, si nosotros fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Como decíamos, imperativo, tener que venir a Dios, ponernos a cuentas con Él inmediatamente y dejar que Dios siga obrando. Amén. Sí. Y mira, la razón por la cual yo decía este comentario, Enrique, es porque obviamente lo hemos oído y lo hemos visto, pero en pocas ocasiones se nos ha enseñado o se nos ha inculcado la llenura o primero que nada el bautismo en el Espíritu Santo. Porque si tú te das cuenta, desde un tiempo acá la iglesia ha dejado de perder ese interés en el Espíritu Santo. O sea, tú le hablas a la gente hoy día del Espíritu Santo y piensan que tú les estás hablando de algo. Como algo así como una fantasía, como algo fantasioso, como algo así bien lejano, como místico. ¿Por qué? Porque lo que se proyecta en este tiempo sobre el Espíritu Santo es eso. Es como místico, es como un estilo, una terrible comparación, es como brujería pareciera. ¿Por qué? Porque la gente de este tiempo habla del Espíritu solamente cuando necesitan beneficiarse ellos de alguna cosa. Por ejemplo, los profetas de este tiempo nos dicen, no, el Espíritu, Dios me habló a través del Espíritu y Dios te quiere decir esto. Entonces, como que se usa el Espíritu Santo como un canal de a ver cómo yo uso al Espíritu Santo o qué yo puedo extraer del Espíritu Santo que me beneficie a mí. Y no se le ha enseñado a la gente a ser llenos del Espíritu Santo, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, tal como Juan el Bautista lo habló, Jesucristo lo habló, de que iba a venir el Espíritu Santo y nos iba a bautizar y nos iba a llenar, dice, con Espíritu Santo y fuego. Entonces eso iba a producir en nosotros, Enrique, esa regeneración, ese caminar profundo con Dios, donde no tenemos que buscar las emociones, donde no hay necesidad de emocionar a nadie, Enrique, donde no hay necesidad de gritar tanto,
o de cantar un coro lo más rápido posible para que la gente se emocione y diga que sintieron a Dios. O no tener que cantar una alabanza 20,000 veces para que la gente nuevamente se emocione o les lleguemos a los sentimientos y empiecen a llorar y digan que sintieron a Dios. ¿Entiendes? Sino que sea algo que el Espíritu Santo empiece a gobernar, a dirigir, y entonces empiece a fluir ese cambio, esa regeneración en la persona. Por eso es que es tan importante, Enrique, esto de la llenura del Espíritu, el bautismo en el Espíritu. Y desafortunadamente no se está mirando. Y la gente no quiere hablar de esto. Y me disculpan, pero aún muchos predicadores y gente que dice que son de sana doctrina no están hablando del Espíritu Santo como deberían de hablar del Espíritu Santo. No están amonestando al creyente, Enrique, a ser lleno en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Prefieren que la gente los escuche, prefieren que la gente los mire, prefieren que la gente les aplauda. Óigame, Enrique, algo que a mí me vuela la cabeza, o sea, me saca de órbita, es que la gente hoy día en un culto ya no pueden decir un gloria a Dios o un aleluya. La gente hoy día todo lo que hace es aplaudir, no sé si tú te has dado cuenta. Y entonces ya no le dan la gloria a Dios. Ya no magnifican a Dios, se siente más como que, oh sí, predicador, buen trabajo, me está gustando lo que estás diciendo. Y eso no permite que el Espíritu Santo fluya con libertad. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces cuando nosotros alabamos a Dios, le damos la libertad a Dios de mandar a su Espíritu para que empiece a hacer lo que Él quiere hacer. Y yo no sé por qué me fui para acá, esto no es lo que íbamos a decir. Sí, gloria a Dios, mira, como que nos hemos desenfocado, Enrique. Siento que hay como un desenfoque en lo que es el Espíritu Santo, en lo que es la llenura del Espíritu Santo, en lo que es buscar el poder, porque la gente, te digo, la gente piensa que el poder es gritar mientras están orando o dando un clamor. O la gente piensa que el poder es reprender a los demonios. O la gente piensa que poder es lo que te decía, cantar un corito 1000 veces a todo lo que da y los músicos dándole todo lo duro, lo más que se pueda, y gritar. Y ese es el concepto de poder, del poder del Espíritu Santo que tiene la gente en este día. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde se revela tal persona está mal, tiene que arreglarse? ¿Dónde se revela lo que dijo tal persona en lenguas y se levantó otro y lo está traduciendo? ¿Dónde está el poder de Dios en aquel que hace los milagros, el que tiene el don para hacer milagros? ¿Dónde está el poder de Dios en aquel que posiblemente ora con fe y algo maravilloso sucede? Y no se está buscando este tipo de cosas, Enrique. Se están olvidando. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, miramos a la iglesia primitiva, cuando nosotros vemos a la gente a la que el apóstol Pablo les estaba hablando, si vamos a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que estas personas sí, había mucho conflicto, había mucha situación, pero estas personas, Enrique, habían comprendido y habían visto lo que era el mover de Dios. Los apóstoles vieron lo que era el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo. Pedro vio lo que era el mover del Espíritu Santo cuando llega a la casa de Cornelio, ¿verdad? Porque tú por ahí traes esas notas, donde dice que Pedro llega a la casa de Cornelio y mientras él todavía estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los bautizó, los llenó del Espíritu Santo. Ese es el tipo de poder que se debe de manifestar a través del Espíritu. O sea, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero Enrique, hay una alabanza, ya me extendí demasiado en esto, hay una alabanza que dice que hemos puesto al Espíritu Santo en una esquina y Él está llorando en el altar. ¿Por qué? Porque no le permitimos a Él entrar
y hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque queremos más bien a veces hacer lo que nosotros queremos y no permitirle al Espíritu hacer lo que Él quiere. Y decimos que Dios sabe lo que Él hace. Y decimos que Dios es bueno, que Él conoce mi camino. Y decimos que Dios es mi Padre, que Él me ama y que Él conoce lo que es necesario para mí. Pero cuando se trata de Dios verdaderamente hacer lo que es necesario para mí, ahí es donde le cerramos la puerta, porque esos son los procesos que a veces no nos gusta a nosotros tomar. No nos gusta aceptar los procesos de Dios, nos gusta tomar mejor los atajos. Pero es importante, amado. Es importante, y ya te dejo continuar. No. Es importante que busquemos una llenura, un bautismo en el Espíritu Santo, donde verdaderamente enriquecea el Espíritu Santo. Donde permitamos lo que dice Lucas 3:16. Mira lo que dice Lucas 3:16. ¿Cómo es que Juan el Bautista le habla al pueblo y le dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y creo, Enrique, siento que es necesario que en este tiempo busquemos eso. Que busquemos eso. Mira, la gente en este tiempo se está peleando por cosas bien triviales. Y digo la gente, pero en realidad me refiero al pueblo cristiano. Mira, nos estamos peleando por cosas bien triviales. Que si la barba, que si las faldas, que si los pantalones, que si la música, que si esto, que si el otro. Y nos hemos olvidado de ser llenos del Espíritu Santo. Estamos discutiendo cosas entre pueblo cristiano, entre iglesias, estamos discutiendo cosas que no vienen al caso. Yo me he dado cuenta de gente que en el internet se pone a decir de aquel, del otro, de cristianos, pero no están buscando la llenura del Espíritu Santo. Dime tú si alguien que no está buscando la llenura del Espíritu Santo va a poder darle al pueblo, a la iglesia, a los que lo siguen, una palabra verdadera, una palabra llena de unción, de poder, que transforme, que ayude a esas vidas a continuar hacia adelante. Te dejo comentar, no sé si tú quieras decir algo. Continuamos. Mira, Va muy bien. Mira, Juan el Bautista nos dice, va a venir uno, obviamente está hablando de Jesús, ya hemos tocado este versículo cuando hablábamos de Jesús el Cordero, que nos dice que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea que, mira, otra de las cosas de esto es que hay muchas personas que hoy están negando el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Que se dicen pentecostales, que se dicen carismáticos, que se dicen, no, yo creo en el poder, yo creo, pero niegan la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, cuando la Biblia aquí, no solamente en este versículo, yo traje 3 versículos y hay muchos más, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de cuando Pedro va a la casa de este hombre, pero vemos cómo es que no solamente Juan, Jesús también, si vamos a Lucas 4:1, mira lo que nos dice, escrito está, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Juan promete que Jesús va a venir y nos va a llenar, nos va a bautizar, no con el bautismo de agua con el que él bautizaba, sino que Jesús nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Jesús es lleno del Espíritu Santo, y luego también lo vemos en Lucas 11:13. Mira lo que vemos en Lucas 11:13, lo estoy buscando aquí porque no quiero perder la línea de pensamiento. Mira lo que nos dice, escrito está, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es Jesús hablando, nos está diciendo, si ustedes piden al Espíritu Santo, se les va a dar.
O sea que no solamente Juan promete un bautismo espiritual, Jesús es lleno, es bautizado en ese espíritu. Y él dice, si ustedes lo piden, van a recibir. Si ustedes quieren al Espíritu Santo, lo pueden recibir. Y entonces, Enrique, ¿qué nos estará pasando en este tiempo? Que la gente no está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Sin duda es como lo que estás comentando, o sea, ahí el mismo pueblo de Dios está dando prioridad a otras cosas, ¿sí? Incluso cosas materiales, quiero que sepas. Se está enfocando en cosas que ni agradan a Dios y que ni a nosotros mismos nos edifique nada, cuando deberíamos de estar buscando, como dices tú, lo que es la llenura. La llenura del Espíritu Santo para nosotros tendría que ser algo continuo, algo que fuera cada día. ¿Te acuerdas que comentábamos algo acerca de esto hace unos programas atrás, no sé si 2 programas atrás, que desde la mañana en que tú te levantaras, buscar del Señor, buscar la llenura? Nos hemos equivocado pensando, como ya lo comentabas, que es una emoción, que es algo que tengo que sentir, o que alguien tiene que venir y orar por mí, y que algo extraordinario suceda en ese momento, y estamos equivocándonos al pensar que eso es ser lleno del Espíritu. No, la llenura me tiene que preocupar a mí. Yo no tengo que esperar ir con alguien más y que ore por mí, que me ponga sus manos y que me haga sentir algo que no he sentido nunca. No, ahí es donde nos estamos equivocando. La llenura es mucho más que eso. La llenura es caminar con Cristo de mañana, de mediodía, por la noche, estar lleno de Él en todo tiempo. Que el carácter de Cristo sea reflejado en tu vida. Esa era la finalidad, eso era lo que Cristo quería que entendiéramos. Y hasta el día de hoy sigue pensando lo mismo, es lo que quiere que entendamos y no hemos entendido. Reflejar su carácter en nuestra vida. Y no estamos buscando reflejar su carácter. Más bien a veces buscamos reflejar más de nosotros, ¿sí? Más de la imagen nuestra, más de lo que la gente pueda pensar de mí o de nosotros o de X, Y, porque eso es lo que nos conviene. Entonces, mira, Jesús, la finalidad es esa, que podamos ser más como Él y menos como nosotros, más como el Señor. Y no podemos ser más enfáticos, Enrique, en que el bautismo en el Espíritu Santo es algo es una experiencia que tenemos que anhelar. Es algo que tenemos que desear, es algo por lo cual tenemos que llorar, es algo por lo cual, vaya, si quiere, ayunar. De todas las maneras, usted necesita buscar esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solamente se viene el beneficio, Enrique, de poder reflejar a Cristo, de poder reflejar al Señor, sino que hay otras bendiciones, otras cosas que se añaden al estar lleno del Espíritu Santo. Se puede reflejar ahí también, obviamente, los dones espirituales. Y no solamente son los únicos dones los que mencionábamos la semana antepasada, porque hay muchas otras dádivas, muchos otros dones que Dios da. Obviamente esos solamente son los espirituales, pero hay Enrique, un sinnúmero de beneficios al nosotros buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hermano Gabriel, es que tienen que hablar, es que, mira, hermano, honestamente, podemos hablar de esto toda la vida, pero si usted no lo busca, si usted no lo experimenta, yo no se lo puedo explicar tanto. Es que es una experiencia que usted tiene que vivir, es una experiencia que usted tiene que experimentar para entonces poder llegar a comprender un poco acerca de lo que se trata, ser lleno del Espíritu. Tiene que buscarlo, tiene que anhelarlo. Alguien me dijo, no, es que eso de las lenguas y esto y que lo otro, y siempre había un argumento. Entonces al final le dije, mira, lo que necesitas hacer
es decirle al Señor, lléname del Espíritu y dame las lenguas entonces. Porque yo como que no creo en eso. Entonces, Señor, si son tuyas, dámelas. Y si no, yo voy a saber que no, porque no me las diste. Entonces, la llenura el bautismo del Espíritu Santo, Enrique, si es el Espíritu Santo, que se lo dé. O sea, si Dios te quiere llenar, si Dios te quiere bautizar con el Espíritu Santo, que te bautice. Y búscalo, y anhélalo. Pero recuerda, o sea, y tenemos que recordar con esto también, que al nosotros ser llenos con la plenitud del Espíritu Santo, va a venir una responsabilidad sobre nosotros también, porque el Espíritu Santo no es para que nos sintamos así como que, como la fotita esa que ponen que entraste como gatito y saliste como león y ahora puedes machucar a todo mundo y pisotear a todo mundo, no. Ahora, lleno del Espíritu Santo, estás por abajo de todo mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te manda a edificar, a servir, a satisfacer la necesidad de otra persona posiblemente. ¿Por qué? Porque ya vas dotado, ya vas lleno de esa unción, de ese poder que te va a ayudar a poder ayudar a otros. Porque no es para que digan, y ahí es otro de los problemas, Enrique, de este tiempo, no es para que digan, mira qué espiritual esa persona, mira cómo ora, mira cómo gime, mira cómo se mueve, cómo brinca, cómo salta, cómo habla lenguas o XY. No es para eso. No es para gloriarse. No es para gloriarse. Es para la gloria de Dios. Es para el beneficio de la obra del Señor. Y pienso que ese es otro punto también bien fuerte donde muchas veces las personas se equivocan cuando hablan del poder del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo, cuando piensan que, bueno, yo quiero ser lleno del Espíritu para que verdaderamente vean que yo sí, ¿no? O que yo sí oro, o que yo sí busco, o que yo lo que sea. Y no es para eso. No es para eso. Y por eso es que a veces el Espíritu Santo se aparta de las personas porque no están buscando la llenura, no están buscando el bautismo para lo que es. O sea, y hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito especial. Enrique, no sé si nos quieras decir algo más. No, acerca de lo que ya se ha hablado hasta esta hora, no. Bueno, porque mira, esta vendría siendo entonces la primera parte de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros apenas lo que vamos hablando ahora es la introducción del tema. En eso estoy pensando que ya se nos fue el tiempo. Ya vamos 40 y algo de minutos y estamos todavía en la introducción. Así entonces es. Se nos han hecho 2 estudios aquí. Pero mira, antes de terminar. No era el propósito, pero bueno. No era el propósito, pero que Dios nos ayude y tenga de nosotros misericordia. Mira, hermano, si usted está llegando a este programa, yo sé que a veces como hasta las 6:30 se empiezan a conectar algunos hermanos. Si usted está llegando, cuando acabe, regrésese y mire lo que empezamos a hablar al principio. O sea, porque si no va a decir, bueno, ¿qué están hablando? Y no va a saber por dónde empezamos. Y no va a saber por qué, bueno, porque estos hermanos están hable y dicen que no han acabado el programa. Bueno, tiene que volver al principio, tiene que ver desde el principio. Mire, para terminar, Enrique, Juan 20:22, Jesús les dice, escrito está, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. O sea que el mismo Jesús les dice a sus discípulos, yo les doy a ustedes el Espíritu Santo. Y en una forma simbólica sopla para que cuando el Espíritu Santo viniera, ellos entendieran que ese era el Espíritu Santo. Cuando empieza el viento y el ruido y el soplo allá en el aposento alto que vemos en Hechos, Enrique, dice que era como un viento recio. Entonces, lo que Jesús hace aquí se transfigura a aquel momento y ellos dicen, aquí viene el Espíritu. Ahora es que vamos a ser verdaderamente bautizados en ese poder que Jesús nos prometió. Que Jesús nos dijo, reciban al Espíritu Santo. Ahora estamos siendo llenos, estamos siendo bautizados
con esa llenura, con esa plenitud del Espíritu Santo. Y eso es algo que necesitamos. Y necesitamos anhelarlo. Yo no sé, yo no puedo ser más enfático. Necesitamos buscar el bautismo, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué a veces no entendemos muchas cosas? ¿Por qué a veces, Enrique, tropezamos en el camino espiritual y no buscamos la forma para levantarnos? Porque no hemos buscado la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos beneficios detrás de la llenura del Espíritu Santo cuando vamos a mirar eso. No sé si tú quieras añadir algo más a esto. El anhelarlo, el recibirlo es cambiar tu vida, cambiar tus pensamientos, cambiar tus ideas. Cuando tú tienes la plenitud del Espíritu y eres bendecido, definitivamente tu vida ya no es la misma, tu pensar ya no es el mismo. Correcto. Así es. Yo creo que ahí lo dejamos por hoy, pero va a estar muy interesante lo que viene. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Todos los hermanos que nos están sintonizando, gracias por estar aquí en el día de hoy. La próxima semana tenemos que continuar. Vamos a hablar de la principal función. Ya he comentado acá, ¿verdad? Que hay unos beneficios, pero hay una principal función acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y se nos demanda a tener una continua búsqueda. Y vamos a mencionar solamente algunas cosas que pueden bloquear, impedir esa continua llenura, esa continua búsqueda en el Espíritu Santo. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Enrique, Dios te bendiga. Amén. Nos estamos mirando entonces la próxima semana con la ayuda del Señor en el próximo estudio. Dios les bendiga a todos los hermanos. Bendiciones.